Hola, muy buenos días otra vez. Iniciamos con la mesa número 1, que lleva por nombre Retornos y Repatriaciones, necesidad de protocolos y acciones para la reinserción. Primeramente, abrimos con el doctor Rodrigo Aguilar Cepeda con el tema titulado Migración de retorno en el Estado de México, diferencias en dos contextos de arribo. Doctor Rodrigo Aguilar, le cedo la palabra. Le comento que tenemos 20 minutos de participación por ponente. Al final de la mesa daremos 10 minutos para preguntas y comentarios. Y cedo la palabra. Muchas gracias, Porfiria. Muchas gracias también a Ariel. Antes que nada, felicitar por este gran inicio con la conferencia del doctor Rodolfo García Zamora. Y bueno, entrar a detalle, ¿no? A los puntos particulares de lo que es cada mesa y análisis. También saludar a Ailén y a Joel, que no tengo el gusto de conocerlos, pero es un gusto conocerlos ahora. Espero que podamos seguir compartiendo temáticas, ¿no? Porque eso, bueno, veo que son bastante parecidas en lo que hay. Básicamente les cuento un poco y me voy a tener a los 15 minutos. Acá tengo mi temporizador a los 15 para siempre me cuelgo de tiempo. Este proyecto me tocó presentarlo a mí, pero es parte del cuerpo académico de Migración Interna e Internacional de la Universidad Autónoma del Estado de México, del Centro de Estudios de Población. Y la presentación, el trabajo lo hacemos tanto yo, que soy Rodrigo Aguilar, el doctor Eduardo Sandoval, el doctor José Soberón y el maestro Juan Gabino González. Entonces, básicamente este proyecto viene o es una secuencia de proyectos que hemos tenido del análisis de la migración en el Estado de México. El proyecto previo fue la elaboración, bueno, un proyecto referido a la migración de retorno en zonas metropolitanas del Estado de México, que es un contexto un poco más amplio. Y ahora se decidió cómo hacer la particularización respecto a las condiciones rurales urbanas, sobre todo por los trabajos de campo que se han venido realizando, tanto como en direcciones de tesis como en experiencia de investigación propia, que nos permite empezar a ver cuáles son estas diferencias. En este caso en particular es la presentación de los primeros resultados y forman parte de un proyecto que se está llevando a cabo en la Universidad Autónoma del Estado de México, aprovechando que salieron ya los datos del censo de 2020, entonces esto nos permite tener un comparativo respecto a 2015, se planea también hacer un comparativo a 2000 con 2010 para tener una secuencia más clara y además poder hacer algo poder realizar trabajo de campo, ¿no? En específico con la población a la cual vamos a estar identificando cuáles son los cambios principales, y hay que recordarlo, son cambios en 5 años, ¿no? Entonces es un periodo corto de tiempo y hay ciertos cambios, ¿no? Entonces, si podemos ir a la siguiente, por favor. Porque no tengo yo el control de la presentación, ¿sí? Básicamente el objetivo es examinar las características en específico sociodemográficas, edad, sexo, priorizando el análisis de cuáles son las condiciones laborales y cuáles son las condiciones en educación en dos espacios, las localidades urbanas y las localidades rurales en el Estado de México, ¿no? Fue muy interesante escuchar también a Rodolfo previo a esto, porque si bien no toda su ponencia fue respecto a una caracterización general, a un contexto general de la migración en México, sí ya dio pistas, ¿no? De cómo se va moviendo el retorno, cómo se ha movido la migración. Entonces yo ya me salto esa parte y básicamente lo que entramos es directamente a casos específicos como es el Estado de México. La siguiente, por favor. Lo que les mencionaba, trabajos previos en el Estado de México han analizado la migración de retorno con relación a la intensidad migratoria, la marginación y a la pobreza. Cabe señalar que no es el único trabajo, pero es uno de los trabajos más recientes que ha salido. Cabe resaltar dos cosas. En el Estado de México ya puede ser considerada como una entidad emergente desde el 2000, ¿no? En respecto al retorno.
Y básicamente hay que tener muy claro en dónde llegan a la mayor cantidad de retornados en el Estado de México, que son los municipios del área conurbada con la Ciudad de México, que son Nezahualcóyotl, Ecatepec, Valle de Chalco, ¿no? Es como esa franja donde llegan la mayor cantidad de retornados. Sin embargo, entre 2010 y 2015 se movió mucho la dispersión de retornados a todos los municipios del Estado de México. Es decir, si antes había 60 municipios que había o se localizaban retornados, todo esto es a partir de fuentes censales, hay que aclarar. Para 2015 este número subía a 90, 95 municipios, ¿no? Entonces, para que veamos la dispersión de la población de retorno. Y además hay un impacto diferenciado en las zonas de los retornados en las zonas metropolitanas del Estado de México. Este es como un contexto y un punto de partida general en el Estado de México. Recordar que las áreas metropolitanas son 3 en el Estado de México y son áreas de mucho mayor magnitud, ¿no? Aquí lo que estamos haciendo es hacer un comparativo entre áreas urbanas localidades urbanas y localidades rurales. Es otro nivel, pues. Si pasamos a la siguiente, por favor. Básicamente, y nada más, seguramente todos lo saben, pero para aquellos que no tengan como, bueno, ¿quién es un retornado? Básicamente, las definiciones de retornos hay una variedad y hay una discusión sobre tener o no una definición. En este caso es una definición a partir de la fuente de información y a partir de poderla medir, ¿no? Entonces, para nosotros, ¿quiénes son los retornados? Es la población que nació en México, y que en el censo 2020 y en la encuesta 2015 se les pregunta, Porfiria, hace 5 años, ¿dónde vivías? ¿No? Y tú dices, Porfiria, pues yo vivía en Estados Unidos. Ok, perfecto. Y checo con tu lugar de nacimiento. Entonces, Porfiria nació en Michoacán. No sé dónde hayas nacido, pero nació en Michoacán. Entonces, Porfiria entra al conteo de retornados, sobre todo porque se recabó esa información en el Estado de México, ¿no? Entonces, son los retornados en el Estado de México. La siguiente, por favor. La aproximación metodológica es de carácter cuantitativa y comparativa, y como ya les dije, se usaron la encuesta intercensal y el recién liberado censo de población y vivienda. Bueno, ya tan recién, ¿no? Fue a finales de enero, ¿no? Entonces, y a finales de marzo las muestras censales, ¿no? Entonces, a partir de las muestras censales y de la intercensal es como se hace este análisis. La siguiente, por favor. Entremos un poco en materia ya de cuál es el contexto de retorno en el Estado de México. Hay que tener claridad. A nivel nacional, el retorno también disminuyó entre 2015 y 2020. El punto más álgido a nivel nacional y a nivel Estado de México también son como espejos, los estados de lo que pasa a nivel nacional. El punto más álgido fue en 2010 y es algo que ya venía o que mencionó el doctor Rodolfo García respecto al impacto que tuvo la crisis económica de 2007-2008 en 2009 en Estados Unidos y que eso provocó una gran cantidad de retorno de Estados Unidos a México. En particular, solamente si tuviéramos una columna más que marcara 2010, el retorno está aproximadamente en el Estado de México, son 50,000 retornados. Recordar, las fuentes censales son puntos fijos en el tiempo, ¿no? Entonces no te logran medir una continuidad en el retorno. Entonces lo que podemos decir, desde son muy pocos, 15,000 o son muy pocos, 28,000 y además es una muestra y todavía se te reduce más. Sí, efectivamente, puede ser que sean pocos, pero lo podemos considerar como un piso. Entonces, bajo esa lógica, encontramos que entre 2015 y 2020, en 5 años, disminuyó una tasa de crecimiento, una tasa de crecimiento en este caso, de casi 50%, ¿no? Alrededor de 13,500 retornados menos respecto a 2015. El periodo de 2015, hay que recordarlo, lo miden respecto a dónde vivías hace 5 años, que quiere decir dónde vivías en 2010, ¿no? Y estos 28,000 contestaron que en Estados Unidos. Si hiciéramos el ejercicio que está hecho pero no está presentado para 2010, resulta que la mayoría, el doble era prácticamente, ¿no? 50,000 retornados alrededor. La siguiente, por favor.
Vamos a ver algunas características respecto a sociodemográficas, nada más que no me dejo ver los porcentajes, pero ya muevo esta pantallita. Hay dos cosas importantes que detectar. El retorno, bien lo decía, es un espejo, también es un espejo de la emigración. En general, la emigración la componen hombres, ¿no? Ha habido un equilibrio respecto a la proporción poblacional, que es más o menos 51 mujeres, 49 hombres. La emigración siempre ha tenido una prevalencia los hombres, ¿no? De los que se van. Entonces, los que regresan, por ende, son espejo de los que se van, por ponerlo de esa forma. Lo que llama la atención aquí es que en el 2015 solamente el 63% eran hombres retornados, que eso era como una constante observada desde 2000, 2005, 2010, más o menos 2/3 partes de los retornados eran hombres. Resulta que aunque haya bajado el retorno, quienes más regresaron en este periodo 2015-2020 fueron hombres, casi 3/4 partes ya, ¿no? Casi el 80%. Es una diferencia de 14 puntos porcentuales. Otro dato que hay que destacar es respecto a la población, la edad de la población que está regresando. Si ven ese 6.1%, bueno, 6.1% de puntos porcentuales de diferencia, quiere decir que en 2015 las personas de 65 años y más representaban solamente el 2.2%. Ese porcentaje para 2020 representa ya el 8.3%, ¿no? Entonces hay un aumento considerable de la población de 65 años y más que regresó. ¿Y de dónde toma este porcentaje? Básicamente es de los niños, ¿no? De los de 0 a 14, que disminuye drásticamente también. Entonces por ahí ya podemos empezar a hacer hipótesis respecto a cómo cambiaron las características en 5 años de las personas retornadas en el Estado de México, ¿no? Respecto a los contextos rurales y urbanos, básicamente, que era la intención de mostrarla, no hay un cambio importante respecto al porcentaje que llevan, entendido los contextos rurales como poblaciones menores de 2.500 habitantes, y los contextos urbanos o semiurbanos, igual es catalogarlos en una cuestión dicotómica que puede ser discutible, por supuesto, pero nos ayuda a entender cómo está la distribución porcentual de estas poblaciones, ¿no? Básicamente no hay cambios en ese sentido. La siguiente, por favor. Ahora sí pasemos a materia. Si recuerdan, les había dicho que iba a analizar la parte de algunas características sociodemográficas respecto a la edad, sexo y sobre todo tamaño de localidad de los retornados y cómo habían cambiado en el periodo. Ahora vamos a ver cómo en dos espacios preponderantes que tienen que ver con las formas de reinserción que tienen los migrantes, que son los espacios de trabajo y son los espacios de educación. En este caso, ya no me dio tiempo a analizar la parte de familia, pero la familia también es un espacio importante, ¿no? Saber si ellos son los únicos retornados, saber si ellos regresan y son jefes de familia, saber si se insertan a viviendas donde ellos son, el que sean ellos tal vez jefes de familia implica que vivan en familias más nucleares y no tanto en familias donde se pueden recibir a estos migrantes. Entonces, esas configuraciones familiares están pendientes por analizarse, pero mencionarles que tanto el censo de 2010 como la intercensal de 2015 como el censo de 2020 permite hacer análisis muy ricos en términos de las configuraciones familiares que tienen, a las cuales llegan los migrantes retornados, ¿no? Y cómo reconfiguran ellos, porque al final ellos son un miembro más en estos espacios, ¿no? Pero bueno, esa es la parte que no analicé, pero no quería dejarla de mencionar. Entonces, este es el tamaño de localidad según educación. Vamos a ver qué diferencias hay de acuerdo a los años aprobados que tiene la población retornada. ¿Cuáles son los cambios que hubo entre 2015 y 2010? Lo verde es lo rural, lo azul es lo urbano, lo más oscuro, el color más oscuro en verde y en azul va a comprender a 2015 y lo más claro va a comprender a 2016, perdón, a 2020.
Entonces, los datos más, evidentemente hay cambios, ¿no? En cualquiera de de las categorías que se presentaron respecto a educación, respecto a ningún grado aprobado, o entre 1 y 9 años aprobados, entre 10 y 12 años aprobados, hay cambios. Los más destacados son entre 10 y 12 años aprobados, que es el equivalente a bachillerato, preparatoria, algún equivalente que tengamos en ese sentido. Ya me dice que ya acabé, pero son 15 minutos apenas. La disminución importante en el espacio urbano. En 2015 había 30% de la población que retornaba tenía esta escolaridad en los espacios urbanos. Para 2020 solamente es el 22%. Y parece ser que están regresando con mayor escolaridad, y tiene que ver con que los que se van también tienen mayor escolaridad. Más de 13 años aprobados implica que tienen al menos un año aprobado de licenciatura, ¿no? No trunco, es al menos un año aprobado de licenciatura. Este porcentaje subió entre 9.1 años y a casi el doble, ¿no? 18.6 años. Entonces hay un cambio importante en las características relacionadas con la educación, sobre todo en los contextos urbanos, que son las diferencias más importantes. En los contextos rurales se da la misma tendencia, pero los porcentajes son todavía un poco más pequeños, pero no hay que dejar de considerar el que está al lado de la parte de más de 13 años, que es el 2.9% que tenía al menos un grado aprobado de nivel licenciatura, que llegaba a espacios rurales en 2015. Este porcentaje sube casi 3 veces más, a 6.3 en 2020, ¿no? Entonces es población que está regresando y que está más educada y que va a buscar una opción laboral en los espacios a los que está llegando, ya sea una localidad urbana o una localidad rural. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Nos quedan como 50 diapositivas, yo espero terminarlas a tiempo, pero por lo pronto vamos a ver la otra parte, que es la condición laboral. La condición laboral, para no hacer esta cuestión dicotómica de trabaja, no trabaja, me pareció importante desglosar aquellos que trabajan, aquellos que están buscando trabajo, que pueden ser considerados dentro de la parte laboral, de acuerdo con los especialistas en mercados laborales, aquellos que son pensionados, aquellos que son estudiantes. También era importante ver esta parte de los quehaceres del hogar respecto al retorno femenino, y aquellos que no trabajan. Yo detecto, la gráfica puede en sí misma tener muchos datos, pero me gustaría que nos concentráramos en las primeras columnas, ¿no? Entre quienes trabajaron. De los retornados que regresaron en 2015, solamente el 57% trabajaba. Ese porcentaje sube hasta 67, casi 66, 66% en 2020, en 5 años. Es decir, los retornados llegan a trabajar. Eso mismo pasa en el ámbito rural, en el urbano, que son las líneas azules, pero las diferencias son menores. Me interesaba destacar la parte que pasa en los espacios rurales, ¿no? Aquellos que buscaron trabajo también aumenta el porcentaje, es decir, aquellos que no están trabajando en el momento de la encuesta, en el levantamiento del censo, pero declararon que estaban buscando trabajo y que son retornados. Ese porcentaje subió en 1.6 puntos porcentuales entre la población rural. También subió en la urbana, pero subió más en lo rural. Pensionado y estudiante los voy a dejar un poco de lado, nada más. Me gustaría pasar para cerrar ya esta parte de la presentación. Me interesa visualizar las otras flechas que están en la parte derecha de la pantalla y que son los que no trabajaron. Los porcentajes de no trabajo en la población retornada que llega a espacios rurales disminuye, ¿no? De 3 a 10.5%. Lo interesante es ver que ese porcentaje aumenta en los espacios urbanos. Es decir, retornan, hay un porcentaje mayor que trabaja, hay un porcentaje mayor que está buscando trabajo y hay un porcentaje mayor que no está trabajando, ¿no? Entonces, esto es
más allá del contexto general en el Estado de México que lo presenté en las primeras diapositivas, estos ya son contextos específicos. Si bien también son contextos muy generales, permite ir viendo tendencias respecto hacia dónde apuntar para poder ir con mayor certeza a buscar a la población para saber cuáles son esas condiciones específicas por las cuales no encuentran trabajo o en qué trabajos están haciendo, si los trabajos tienen prestaciones y si tienen seguridad social y una serie de elementos que nos permiten decir que esta población se está insertando de una u otra manera. La última diapositiva básicamente es el resumen de los resultados. ¿Y qué implican estos resultados? ¿No? Bien lo decía el doctor Rodolfo García respecto hay una falta ya de apoyos, por ejemplo, el Fondo de Apoyo al Migrante que ya no tiene presupuesto, justamente era un programa de gobierno federal que apoyaba la inserción, sobre todo en los espacios laborales de las personas retornadas. Justamente cuando tú eliminas ese apoyo por parte como política pública, como programa público, efectivamente lo que pasa es que la población tiene, o en este caso los retornados, tiene que generar sus propias estrategias de reinserción, en este caso laboral, ¿no? Ya no hablemos, va a haber estrategias también de reinserción en la parte escolar y va a haber también estrategias de reinserción en la parte familiar, ¿no? Entonces, para que veamos los impactos que tiene la falta de apoyo de políticas públicas, en este caso a una población muy específica que es la población retornada. La última, si quieren tener algún contacto, soy parte del Cuerpo Académico de Migración Interna e Internacional de la Universidad Autónoma del Estado de México y ahí estaba presente el correo y agradezco el tiempo y la escucha por parte de todo el auditorio. Muchas gracias. Al contrario, Rodrigo, me ha tocado verte en el COLEF, ha sido todo un placer escucharte de nueva cuenta y siempre estar actualizándonos, ¿no? Muchísimas gracias por compartirnos esta ponencia en colaboración con otras personas. La siguiente mesa lleva por nombre Tejido Social y Redes Institucionales en Organizaciones para la Migración, un aporte para la protección e inserción social de la población migrante deportada hondureña, a cargo de Elin Michelle Ardón Mejía. Está cursando la maestría en Sociología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Estimada Elin, un placer tenerte aquí. Te cedo la palabra. Bien, muchísimas gracias por la presentación y por estar en este evento, ¿verdad?, académico y sobre todo la importancia del tema migratorio. Entonces, si me puedo ver la presentación. Sí, voy a pedir porque, bueno, hice un poco la presentación dinámica y voy a estarte molestando un poquito para que pase las diapositivas. Ok. Bueno, como mencionaban, pues mi tema de tesis que está ahí avanzando un poco es sobre el tejido social y las redes institucionales, ¿verdad? Un poco la preocupación desde la sociología ver esa parte de los conceptos y categorías de redes y tejidos sociales. Si por favor pueden pasar a la siguiente. Bueno, eso es solamente para que un poco ustedes puedan ver qué es lo que voy a presentarles ahorita, que es sobre todo lo que es el protocolo de investigación y algunas de esas aristas, ¿verdad? La siguiente, por favor. Bien, ahorita ya entro en puntos de contexto sobre lo que es el interés propio también y desde la maestría, que de las líneas de la maestría también es investigar la parte de la migración internacional, el retorno y cómo se está trabajando desde las políticas y desde las organizaciones. Entonces, un poco de esos puntos de contexto, el interés de estudiar la migración, pues que genera una diversidad de debates, ¿no? Que ya lo mencionaba también al principio en la conferencia, los debates, qué actores existen, las causas, decisiones y esa cotidianidad que se genera no solo en los migrantes retornados, sino también en estas organizaciones que trabajan para la migración. También dar cuenta de que Honduras pues, es un país con una población predominantemente joven y es la que también está migrando y retornando. La importancia también de estos escenarios y relaciones o formas de convivencia que se dan en la migración, sobre todo también el proceso migratorio y la protección social e inserción social de la población migrante, y también la importancia del concepto que les mencionaba yo del tejido social, ¿verdad? Y todo ese abanico que bueno, ahí coloco una cita de Mendoza,
que él menciona que el tejido social favorece a esa cohesión social y a ese capital social, que es más adelante, ya en la última filmina, voy a presentarles unos avances de los hallazgos que las organizaciones migratorias, algunos representantes hablan sobre esto. Y bueno, el estudio sobre el proceso migratorio también, que es principalmente también uno de mis categorías. Si damos un clic ahí, que quiero presentar un... Si le damos siguiente, por favor. Ok, bueno. Y también, bueno, eso es lo que da la principal interés también, es sobre todo la cuestión de un proceso migratorio como sujetos migrantes, tener en cuenta siempre también que los migrantes son sujetos de derecho, ¿no? Ellos tienen derecho a migrar también. Y la condición de retornado, que hay que seguirla trabajando, porque eso es uno también de las inquietudes de los representantes de las organizaciones migratorias que pude entrevistar, es reeducar sobre lo que se llama la deportación o el retorno. Siguiente, por favor. Bueno, esto es un poco rápidamente voy a hablarles sobre un poco las relaciones de movilidad y de establecimiento de los migrantes también en la población de origen cuando retornan, cuando son reportados también, y cómo las casas de los migrantes, que tuve la oportunidad de ir a una casa del migrante en una comunidad aquí en Omoa, que se encargan de digamos, darle acogida a los migrantes que retornan vía terrestre, les dan asistencia social, les dan asistencia psicológica y también si ellos tienen que regresar a otra parte del país, digamos, de más interior, más en las zonas rurales, le brindan también el pasaje, los conectan con su familia, ¿verdad? Entonces eso también hace que estas organizaciones migratorias y estos centros de acogida puedan también reeducarse en estos temas de la protección social a la población retornada. Siguiente. Bien, un poco de contexto también de la migración en Honduras, que algunas organizaciones como el FONAMI, que es el Fondo Nacional de las Migraciones, y el ACNUR, hablan también que en el 2012 pues, fue el número elevado de deportados en el país y con cierta imagen estigmatizante del estigma, ¿verdad? Que siempre se habla mucho y ahora con el COVID, que ya lo mencionaban también al principio, de la estigmatización de que los migrantes, algo interesante también que se habla es de la migrante retornado fracasado, que esa también es como una gran categoría de análisis desde la sociología, cómo ven al migrante dentro del fracaso y ellos también cómo se autoestigmatizan como fracasados, ya que pues no pudieron lograr ese sueño que ellos tanto deseaban de poder irse a Estados Unidos, o también que se habla del migrante que regresa de España, ¿verdad? Siguiente ahí, que coloque algo que puede ser necesario. Si le podemos dar siguiente. Otra vez, por favor. Sí, ok. Disculpen que les hago ahí, los molesto un poquito. Entonces, ¿qué es necesario para esto también? Pues de acuerdo a lo que las organizaciones migratorias me mencionaban y a las lecturas que he estado dando, pues es dar cuenta que las organizaciones migratorias que trabajan sobre la protección y asistencia a los migrantes, cómo perciben esas acciones y cómo enlazan el papel de tener unas redes institucionales, porque esa es mi preocupación también y el interés de estudiar las redes, porque una de las cosas que mencionaban los representantes de las organizaciones migratorias es que se trabaja como islas, que si bien existen un montón de organizaciones, pero la falta de información también entre todas hace que la protección y la reeducación sobre la protección y la veeduría social también en estos procesos no esté de una forma adecuada para la protección hacia el migrante. Siguiente, por favor. Bueno, esos son algunos datos para que ustedes igual puedan ver un poquito cómo está correspondiente también desde el 2018, desde el 2019. Algo interesante que en las siguientes dos filias también muestro unas tablas, es lo interesante ver aquí cómo en Honduras también en nuestros, las páginas, digamos, de internet que tienen algunas organizaciones migratorias que trabajan en la cuestión de los datos estadísticos de los migrantes, es interesante ver cómo si uno hace como un trabajo minucioso, es las estadísticas que ellos tienen, es decir, unos dicen que retornan más, otros que retornan menos, entonces esa da como otra línea de investigación, ¿no? La forma estadística que se presenta al migrante, como un dato solamente también. Y si le damos a la siguiente. Ok, bueno, eso es lo que les mencionaba, ¿no? Ahí podemos ver de los deportados en el año 2019, que son desde México, que también igual podemos hacer una comparación con los datos que mostraba también Rodolfo, ¿verdad? Si no me equivoco.
Rodrigo, perdón, y también quizás lo que podría mencionar también en la conferencia principal, ¿no? Estos datos comparativos sobre cómo en Honduras se está haciendo la estadística de los retornados que vienen en México y cómo desde México también se están haciendo estas estadísticas de los retornados de los países centroamericanos, específicamente en Honduras. Siguiente, por favor. Bueno, aquí igual, está es como más actualizado, que es para el año 2019, el CENIS, que es el Centro Nacional también internacional de aquí de estadísticas para la atención al migrante retornado, que ahí habla un poco sobre ese versus en las cifras estadísticas del retorno en Honduras sobre la población migrante. Y que menciona que en el 2020 los meses con cifras menos de deportados fueron de junio 835, de noviembre 573 y diciembre 758. Es decir, esto que es lo que a mí me, digamos, como un entusiasta del tema migratorio, porque claro, a diferencia de los colegas que tengo acá, quizás la experiencia mía está ahí un poco en el entusiasmo todavía de poder seguir estudiando a los migrantes, no solamente como un dato estadístico, ¿no? O sea, esas tablas o esas pirámides estadísticas de la deportación, sino más bien darle, a través de esas cifras, darle voz a los migrantes, ¿verdad? A los migrantes retornados. Siguiente, por favor. Bien, algo también importante para poder, pues, entender desde mi perspectiva de análisis en esta tesis es la cuestión de los derechos sociales hacia los migrantes y sobre todo lo que es la Ley de Protección al Migrante en Honduras, que fue en el 2015, y tomo en cuenta algunos artículos de esta ley para poder como dar un contexto legal, dar un contexto social hacia mi tema de tesis. Pues está el artículo 12, que es el derecho a la participación en los órganos representativos de la migración, el derecho a la asociación y la política de protección. Acá, sí, por favor, me pueden dar varios clics porque he dado ahí, sí. Otro, por favor, el otro y otro. Ok, entonces, ¿qué es lo que estos tres escenarios, digamos, de estos artículos pueden dar como importancia a esta obtención de derechos? Pues el derecho a conocer los beneficios, asuntos que se conciernen por medio del Consejo Nacional de Protección al Migrante, que aquí en Honduras también es una de las organizaciones que trabaja también en pro de dar protección hacia la migración y como una red clave hacia las otras organizaciones. También, sobre todo, que siempre se habla esta falta de empatía y de responsabilidad social, como lo tengo ahí en la filmina, del propio Estado y del gobierno, ¿verdad? Que si bien mencionaban también, y hace poco estuve justo también en un congreso de sociología, que mencionaban esa falta de voluntad del Estado para poder generar políticas migratorias más integrales y darle voz a esas organizaciones que trabajan para la migración, que ellos tengan ese derecho de toma de decisiones, de verdad. Es decir, no solo el Estado tenga que decidir sobre la población migrante que se va y que regresa, sino también darle esa veeduría social y esa voz a las propias organizaciones migratorias. Entonces, es por eso que se habla de estos dos conceptos, que lo toman también y dieron como resultados en los hallazgos que mencionaban las organizaciones migratorias, que es la responsabilidad social y la sinergia entre los entes, ¿verdad? Siguiente, por favor. Bueno, y estos son otros de los artículos también que me resultan interesantes para poder explicar un poco ese tejido social y estas redes institucionales en los procesos migratorios. Darle a la siguiente. Ok, ¿qué resulta de esto? Pues, perdón. ¿Qué resulta de esto? Pues esa inserción social y laboral a los inmigrantes y sobre todo en materia de integralidad en la cuestión del empleo, en la cuestión del emprendimiento, porque se habla mucho también de emprendimiento a la población retornada para no tener ese estigma del retornado fracasado en su comunidad de origen también y en general en el país. Siguiente. Ok, aquí solamente algunas categorías de estudio para poder dar el contexto a lo que yo estoy tratando de analizar, que son el tejido social, proceso migratorio, ahí hago una cita, ¿verdad? Y el interés mío para poder estudiar el tejido social, pues que está caracterizado en los tres tipos de configuradores del tejido social, que son los comunitarios, los institucionales y estructurales, y que se basa pues en la participación y aceptación social, como les decía, en la toma de decisiones de estos representantes de organizaciones migratorias. En el proceso migratorio, las tipificaciones de los programas, instituciones
las motivaciones que hay también, sobre todo cómo entienden también las organizaciones migratorias el proceso migratorio hacia a quienes trabajan, ¿verdad? Es decir, hacia quienes le dan esa protección, porque algo que también interesante que está resultando, valga la redundancia en los hallazgos, es cómo estas organizaciones migratorias entienden todo este tema del proceso migratorio, porque algo interesante también aquí en Honduras es que hace falta una educación o reeducación sobre el proceso migratorio, de cómo sufren, ¿verdad? Esas acciones hostiles, esos procesos, esas experiencias que tienen el migrante y familiares también, porque a veces se dan familias completas, ¿verdad? Entonces hace falta fortalecer esa educación en el proceso migratorio de las organizaciones que trabajan para la migración. Siguiente. No sé cuánto tiempo me queda, en cuál ya creo voy a terminar. Te quedan 8 minutos. Ok. Bueno, estas son las otras tres categorías, que son las redes institucionales, que la inserción social y la deportabilidad. Algo importante, alguien también me decía, cuando también mencionaba por otros lados mi interés de la tesis, ¿por qué hablar de la deportabilidad? Porque es el interés también principal de cómo se está trabajando en Honduras, sobre todo el tema de la deportación. Por eso es que hago siempre hincapié en la parte de la educación de la migración, porque claro, hemos estado hablando, yo he estado también en eventos sobre migración, sobre familias migrantes, sobre cómo se puede afrontar estas experiencias hostiles y esto, pero cada una de estas categorías, lo que a mí me da como interés es que todavía hace falta entender desde la parte institucional por qué se trabaja el tema de la deportación, porque es algo que todavía no está viable dentro de estas organizaciones migratorias y sobre todo ese tema de que se trabaja como islas, entonces hace ver, una de las quizás hipótesis que se hace ver que todavía no hay un entendimiento de cómo se puede estudiar el tema de la deportabilidad o el retorno y sobre todo desde las redes y el tejido social. Siguiente. Bueno, y esto también está basado en los tipos de gestiones que tienen las redes migratorias, qué funciones tienen, con qué cuentan. También se habla del financiamiento que tienen estas redes institucionales para poder darle protección y creación de programas y sobre todo qué otros tipos de actores y qué otras redes internacionales pueden apoyarles en esta red institucional. Y también en la configuración de una red estructural, es decir, vertical y horizontal, es decir, que no exista que una organización sea mejor que la otra, porque algo también de eso hay, que es un poco enredoso, quizás, por qué decir que una de las instituciones apoya más o entiende un poco más lo que vive el migrante en su proceso migratorio. Entonces, algo de eso es interesante ver sobre las redes. Si le damos otro clic ahí. Bueno, esos son percepciones, ¿verdad? Y discurso, que es sobre todo la parte de donde yo voy a entrevisté a los representantes de organizaciones migratorias. Siguientes, por favor. Bueno, estos son de los objetivos, ¿verdad? Los objetivos de mi estudio, que es analizar la construcción del tejido social y las redes, y los objetivos específicos pues están basados en cada uno de los configuradores del tejido social y cómo dan cuenta también de la construcción de redes institucionales. Siguiente. Voy a ir un poquito rápido. Bueno, aquí el telón teórico, algunas de las teorías que estoy utilizando, pues sobre todo la teoría de los configurativos del tejido social, el capital social entendido como esas redes, ¿verdad? Que se sostiene sobre la articulación de redes exógenas, redes de otro tipo de endógenas también, y la teoría de la causalidad acumulada, que incluye todas estas formas de representatividad de los hechos a la migración, es decir, vuelvo a repetir los mensajes o estas situaciones de cómo entienden el proceso migratorio estas organizaciones migrantes. También la creación de metáforas sobre cómo ellos entienden también el proceso migratorio. Siguiente. Bueno, aquí son otro tipo de redes, sobre todo de la teoría de las redes migrantes del capital social, ¿verdad? Siguiente. Bueno, aquí el telón teórico que yo estoy aplicando para mi tesis, que es un poco, bueno, está aplicado desde la investigación cualitativa, desde el enfoque fenomenológico,
practiqué, bueno, realicé más bien entrevistas, ¿verdad?, profundidades a algunos representantes de organizaciones migratorias. Algo interesante que se pueden ver ahí en la filmina son las fuentes de información, claro. Esto, por causa de la coyuntura del COVID, no pude, ¿verdad?, lograr entrevistar cara a cara, como se acostumbra, más riqueza a entrevistar a las personas. Entonces, lo que me tocó hacer es un poco esa empatía controlada de comunicaciones, intercambio de solicitudes, entrevistas a las organizaciones migratorias sobre cuestiones por WhatsApp o correo electrónico, bola de nieve también, es decir, estar siempre atenta a qué eventos posibles existían para poder tener esas fuentes de informaciones claves que me puedan a mí ayudar a resolver pues los objetivos de investigación y sobre todo dar hallazgos interesantes sobre el tema del tejido social y de las redes. Siguiente. Aquí, la guía de entrevista, solo es para dar un poco de contexto sobre qué es lo que utilicé, que la guía de entrevista está más bien guiada por 3 ejes temáticos, basada en los configuradores, ¿verdad? El análisis de los datos, que es a través de saturación teórica y la codificación abierta. Y ya, creo que ya casi, bueno, con esto, la última que son los hallazgos. Sí, ajá. Aquí, bueno, esos son avances de los hallazgos. Si ven ahí en los círculos anaranjados, son algunas, yo hago uso de metáforas también sobre el análisis de la información que me están dando algunos representantes de las organizaciones migratorias. Entonces, bueno, una de las metáforas que se dieron por hecho fueron organizaciones como islas, ¿no? Y ellos hablaban ahí de fortalecer el Consejo de Protección a las organizaciones, reeducar sobre el concepto de protección, mencionaban, es decir, ir desde lo técnico a la sinergia social de estas organizaciones, redefinir los comités de familias y protección de retorno, es decir, ellos decían brindar seguimiento solidario y no solo un registro de datos. Falta de comunicación entre las comunicaciones, mencionaban que es bien necesario no solo trabajar por algo, digamos, técnico, sino también como una colectividad para entender tanto el proceso migratorio como la construcción de un tejido social. Reconocer que las organizaciones, son aliados para trabajar en pro de los migrantes y en pro de tener una sinergia adecuada y un tejido social bastante fortalecido. Otra de las metáforas es la identidad de casos especiales de retorno. ¿Por qué se mencionaba esto? Porque algunos de los representantes de organizaciones migratorias hablaban que, así en temas coloquiales, como ellos me lo decían, que todo lo echan en un solo saco, ¿sí? Entonces siempre es necesario trabajar con casos especiales, por ejemplo, por cuestiones de género, porque cada migrante por cuestión de género vive cierta experiencia y vive cierta experiencia no solo en el momento de irse, sino también en la forma de que fueron deportados, ¿verdad? Entonces, siempre hay que trabajar ese tema de desagregar los casos por género, la incidencia también de la violencia simbólica, lo que mencionaba yo del estigma del retorno, ¿no? Darse esa oportunidad a la educación de lo que llamamos migrantes fracasados o exitosos. Las redes financieras y de gerencia de desarrollo social. Ellos mencionan la creación de catálogos de servicios para trabajar en redes sobre entes que se pueden dar oportunidad de trabajo. Aquí en Honduras hay un comité también que se encarga de la cuestión del emprendedurismo, ¿verdad? Para la población migrante joven, sobre todo para que ellos puedan construir su propia empresa, ¿no? Por eso hablo ahí del emprendimiento evolutivo. Dicen ellos, necesitamos el constante trabajo sobre programas de emprender, no solo como una respuesta inmediata, sino darle ese seguimiento. Y por último, pues la cohesión social para la migración de retorno. Ellos aquí algunas ideas que ellos decían, que para entender la migración de retorno es necesario entender que el migrante es garante de derechos, que no hay confianza en la institucionalidad. Ya lo mencionaban también al principio en la conferencia principal, que hay una lucha constante en fortalecer la institucionalidad. Por otro lado, fortalecer los fondos de los proyectos, las redes internacionales y no perder esos contactos. Y dar una mirada, una mirada a la desigualdad social sobre la mejora de la protección social y humana a la población migrante. Entonces, bueno, con esto de los hallazgos, pues estoy, pues por ahora mi participación, ¿verdad? Pero sí es interesante ver que seguramente me van a seguir, en los hallazgos me van a seguir saliendo más temas interesantes y más metáforas interesantes, porque a mí me gusta hacer uso de estas metáforas que dan como
que le dan hacia el espectador esa mirada importante de poder seguir trabajando el tema migratorio, ¿verdad? Entonces, bueno, por ahora esto es todo de mi parte. Muchísimas gracias, Aileen. Nos contextualizas muy bien lo que está pasando en Honduras y creo que eso puede ser o llegar a ser un trabajo comparativo en relación al contexto mexicano. Así es. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ustedes. Bueno, ahora para cerrar esta mesa el día de hoy, vamos con el doctor Joel Pedraza de la Universidad Intercultural del Estado de México. Trae el tema proceso de adaptación de 2 migrantes retornados en un contexto rural. ¿Estás aquí, Joel? Sí, aquí ando. Gracias, Porfiria. De nada, te cedo la palabra. Muchas gracias. Gracias también por la invitación, por la aceptación y por la oportunidad de recordar un poco las experiencias en trabajo de campo. No sé si me pueden ayudar compartiendo la presentación, por favor. Sí, para ya le están compartiendo, Joel. Aquí viene. Perfecto, muchas gracias. Bueno, como les mencionaba Porfiria, mi ponencia está titulada "Es un proceso de adaptación de 2 migrantes retornados en un contexto rural". Básicamente, me salió ahí un poco lo pocho con el contexto, perdón. Básicamente voy a hablar un poco sobre la experiencia que tuve al estar observando en un nivel más amplio la comunicación en una comunidad transnacional. Me encontré con estas 2 personas que estaban viviendo 2 procesos de adaptación o al retorno diferenciados. Y bueno, ahí voy a desglosar algunas categorías y algunas características de los sujetos. Es un trabajo meramente etnográfico, ¿no? No sé si se puede llegar al estudio de caso, pero bueno, son de estos casos que tangencialmente tocan mi tema central de investigación que estaba realizando en el momento, pero no quería dejarlos de lado, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, como les decía, voy a abordar estos temas. Los primeros 2 serán muy rápidos porque creo que ya varios conocemos las dinámicas, que son las fases históricas de la migración México-Estados Unidos, la tipología de migrantes de acuerdo a la fase migratoria y su estatus migratorio que tienen, la presentación y la caracterización de estos 2 migrantes, estos 2 sujetos de estudio, el contexto de la experiencia migratoria que tuvieron en Estados Unidos, ambos fueron a Estados Unidos, la experiencia de retorno, y los procesos de retorno y adaptación, así como un poco las conclusiones preliminares. Adelanto un poco que las conclusiones van en torno a un sentido más emotivo y más emocional, porque bueno, en esencia trabajo un poco las emociones en los procesos migratorios. Entonces, de ahí en ese entorno girarán un poco las conclusiones. La siguiente, por favor. Bueno, como todos sabemos, las fases que se pronuncian en la historia de la migración México-Estados Unidos, como que los grandes autores han sido de Turant, Massey, Centeno, Alanis, que nos ayudan como a periodizar las fases históricas de la migración. Digo, aquí lo que podríamos rescatar es esta cuestión de que no es tanto por años específicamente, sino que la periodización la marcan las políticas migratorias bilaterales o unilaterales, según sea el caso, ¿no? Ese es como un poco el rescate de este cuadro, a modo de contexto. Y bueno, básicamente estas 2 personas que voy a presentar migran en la fase de indocumentados, segunda fase, y en la de restricción y criminalización, ¿no? Entonces ellos generan por eso, por obvias razones, la condición de buscar conseguir lo que llaman ellos arreglar papeles, se les complica mucho y tienen que retornar. No son deportados, son retornados. La siguiente, por favor. Y bueno, un poco la tipología que rescataba de la investigación era el tipo de migrantes, que bueno, ya sabemos que el migrante circular es el que va y viene por determinado determinado lapso de tiempo a Estados Unidos, normalmente a trabajar. Fue lo que planteó mucho el movimiento, ya la causación acumulada de migrantes mexicanos en Estados Unidos. El migrante retornado es aquel que regresa hasta cierto punto por vía voluntaria a Estados Unidos, en este caso. El deportado es que viene por un proceso ya legal de deportación. El residente, que es el que sí consigue papeles, y es lo que se llama en algunos casos como que cumple un poco
la posibilidad, y esta residencia genera mayor movilidad circular, pero ya en un sentido de visita, y haciendo mucha alusión a la nostalgia y a la añoranza por el terruño, por ejemplo, en muchos casos. Obviamente hay muchos viajes también de turismo, pero principalmente se hace a la nostalgia y bueno, los procesos que se dan ahí entre los miembros de la familia, cuyos hijos en algunos casos son de segunda generación, tienen la intención de conocer los pueblos de los padres por lo que los padres les cuentan, ¿no? Entonces a veces se dan estas situaciones de querer conocer el pueblo de sus papás o de sus abuelos, que en ocasiones derivan en viajes de turismo nostálgicos, si le podemos llamar así, ¿no? Y bueno, el ciudadano americano, que es la persona que efectivamente logra ya obtener su ciudadanía y que ya tiene un capital político y un capital social en contextos migratorios mucho más fuerte. La siguiente, por favor. Ya presento entonces aquí a los dos sujetos, obviamente son dos seudónimos los que uso ahí, Gustavo y Miguel Luz. Ambos viven en la misma comunidad de Parácuaro, en el municipio de Acámbaro, en Guanajuato. No es Parácuaro, Michoacán, es Parácuaro, Guanajuato. Hay una localidad que pertenece al municipio de Acámbaro que se llama Parácuaro. Entonces, sí tengo que hacer esa aclaración. Ya la hizo Juan Gabriel en una canción, pero también la hago yo aquí. Bueno, ambos tienen un proceso migratorio diferenciado, sobre todo si se dan cuenta en los años que viven en Estados Unidos. Mientras Gustavo vivió 28 años, Miguel solamente alcanzó a vivir 3, y los años que llevan viviendo en México son 15, que están divididos en 2. Es decir, primero viven en un lapso, por ejemplo, me parece que Gustavo vivió primero con unos 14 o 13 años, después se fue 28 a Estados Unidos y luego regresa a México y tiene aquí poco tiempo relativamente en comparación con Miguel, que él tiene, y su primer migración la realizó, me parece, a los 21, perdón. Se va 3 años y regresa y tiene también de nueva cuenta acá como 4 años aproximadamente. Entonces, estas son las condiciones. Obviamente los años viviendo en Estados Unidos determinan un poco, o se puede comenzar a notar la diferencia de cómo pudo haber vivido cada uno la experiencia migratoria, ¿no? En este caso. Y bueno, pongo la fase histórica de la migración en la que vivieron, para comprender de manera general el contexto político, para poder, en este caso, por ejemplo, arreglar papeles o algo así, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, ¿a dónde emigraban estas personas? Parácuaro, como les comentaba, está al sur del estado de Guanajuato. La gran mayoría de la población de esta comunidad viaja a hacer una migración espejo a Williams, en California. De hecho, hay muchas frases en Parácuaro hay muchas frases como de que Williams es un Parácuaro chiquito, ¿no? La clásica referencia a la comunidad de espejo. Pero, sin embargo, ya se han movido a otros destinos. Obviamente, hay más destinos migratorios, incluso encontré gente en Chicago y en Texas, pero estos son como los principales destinos y donde también yo realicé trabajo de campo también, ¿no? Entonces, Williams, Colusa, son 2 localidades pequeñas que mayoritariamente se dedican al campo, que eso también tiene que ver porque uno de ellos sí migró, si lo podemos ver así, también de modo de producción, ¿no? No migró del campo de México para trabajar en el campo de Estados Unidos, sino que trabajó ya en otras cosas y eso le generó otra experiencia migratoria y otro tipo de proceso de recepción, al proceso de regreso, perdón, ¿no? Y bueno, eso es como el lugar en el cual se mueven ahí los migrantes mayoritariamente, ¿no? La siguiente, por favor. En este caso, sí, ya me gustaría profundizar un poco en cómo fue o cómo vivieron la experiencia migratoria, basada en varias entrevistas a profundidad y varias conversaciones informales que tuve con los sujetos, ¿no? Gustavo presentaba una situación una combinación entre esta migración por inercia, de que si todos migran en mi pueblo, entonces yo también tengo que hacerlo, pero él lo hace de una manera un poco más
mediada por la industria cultural y los medios masivos de comunicación, ¿no? O sea, él menciona que quería conocer Estados Unidos porque quería conocer los lugares icónicos de Estados Unidos que había visto en la tele, ¿no? Quería conocer Los Ángeles, Yosemite, ¿no? Toda la zona norte de California, los grandes bosques, pero todo hacía una referencia también a la parte de mediática, no solamente a la cultural que ya implicaba toda la historia del pueblo, ¿no? Ya estando en esas comunidades, él se movió mucho al interior de Estados Unidos, tiene contacto con muchas experiencias globales y se integra a estudiar en Estados Unidos, se integra a hacer la high school allá. Entonces, eso le detona también un ejercicio de interculturalidad muy fuerte, ¿no? Cuyas amistades después le ayudarán al proceso de adaptación en México a sobrellevar este evento que para él fue relativamente, si no traumático, sí fue como un fracaso. Al principio lo vio como un fracaso y eso derivó en muchas acciones de su estado de ánimo, ¿no? Tiene una percepción de ampliar horizontes. Recuerdo mucho su frase que mencionaba de siempre quiero ver qué hay más allá, para ver que me dicen hay una montaña, pero pues quiero ver qué hay más allá de la montaña, y llegas al lago y llego así hasta Oregon, me mencionaba, ¿no? Pero bueno, haciendo esta como analogía, no solamente de viajar físicamente, sino de romper horizontes mentales, me decía mucho él. Sin embargo, él regresa por una condición de enfermedad, ¿no? Él si bien no es deportado, sí tiene un regreso medio obligatorio por cuestiones de salud, porque pues obviamente para los servicios de salud en Estados Unidos son caros, ¿no? Por otro lado, Miguel tiene una experiencia migratoria que desde el principio la enfoca como laboral, ¿no? No busca el estudio allá, busca el trabajo, pero no, bueno, Gustavo también trabaja allá, pero él cambia de actividad primaria, no trabaja en el campo, sino trabaja en servicios que lo hacen posible, que le generan la posible movilidad al interior del país de destino. Miguel, en cambio, sí tiene una experiencia migratoria laboral que no implica un cambio en la actividad del campo, y se mantiene un poco atado a este lugar, que él sí fue a Williams, ¿no? Hace esta migración espejo a la comunidad que les mencionaba, ¿no? Pero tiene una percepción de una migración circular pero trunca, es decir, se fue, no le gustó la experiencia, se regresó, después hubo otras oportunidades de ir, pero ya no quería, ya no quiso por la primera experiencia, y el retorno fue por una decisión personal, meramente. Tal vez, fue un retorno por decisión personal, pero como muchos hemos tratado de discernir, a veces las decisiones de migración no son personales, son familiares, incluso comunitarias, ¿no? Entonces también en este caso, ahí sí rompió un poco el esquema familiar y comunitario, y sí se regresó. Entonces, en este caso de Miguel. La siguiente, por favor. Y ya estamos en los procesos de cómo viven entonces ya el retorno, ¿no? Digo, obviamente la experiencia migratoria se podría haber profundizado más, pero por tiempo y por tema de la mesa me enfoco en estos. Gustavo vive un proceso de negación al retorno y siempre lo hace, bueno, lo hizo porque ya no lo hace, por medio de la comparación de contextos, ¿no? Que acá ya no es así, allá sí se arreglan las cosas, allá eso no sé. Todo ese tipo de comparaciones que son muy comunes al retorno de un migrante se hace. Y tiene una nostalgia por la experiencia migratoria, porque pensaba o sentía, mejor dicho, que estaba viviendo su sueño de estar conociendo lo que siempre había querido conocer, ¿no? ¿Qué hace después de un proceso? Yo lo conocí en ese proceso en el cual estaba como negándose y comparando y sintiéndose un poco frustrado. Empezó con estas cuestiones como de meditación, que aprendió en California, bueno, en Estados Unidos, y comienza a utilizar los viajes como recurso al interior de México. Y ya después hago un ejercicio de etnografía digital y de seguirlo en sus redes sociales. Y comienza, antes ponía en Facebook muchas memorias de sus viajes en Estados Unidos, esto de que Facebook te recuerda las memorias, ¿no? Entonces él ponía mucho eso.
pero después empezó a subir fotografías ya de sus viajes en México, en Morelia, en el mismo Acámbaro, en toda la zona de San Miguel de Allende, todo este centro, y se fue ampliando gradualmente. Después, sus amistades, por lo que veía y cuando platicaba con él, sus amistades lo alentaban a seguir viajando, a que siguiera subiendo fotos y lo visitaban para que él fuera guía de turistas en su país, ¿no? Entonces, eso como que lo reactivó, ¿no? Emocionalmente hablando, ¿no? Entonces, es como una de estas remesas emocionales, si le puede llamar así, ¿no? De cómo puede los instrumentos que tuvo y que tuvo gracias a la experiencia migratoria lo ayudan entonces en este caso a regresar. Y por recursos me refiero a la amistad, por ejemplo, ¿no? O al proceso de meditar, ¿no? Y de meterse en toda esta onda New Age, ¿no? Exalta la localidad, actualmente ya está en otro proceso como de exaltar su localidad por medio de la fotografía, y es un crítico de la localidad en el ámbito político y en el ámbito social, pero ya no lo hace de una manera despectiva como lo hacía muy al inicio, ¿no? En estas comparaciones, sino ya lo hace con un tipo de información un poco más local, focalizada y con este sentido de ciudadanía. Por otro lado, Miguel se reintegra rápidamente a la comunidad porque estuvo ausente poco tiempo, pero su refugio se da en las actividades culturales, ¿no? No presenta una nostalgia por la experiencia migratoria, mejor dicho, parece que extraña el origen en el destino y mejor se regresa. Y él desde el principio comienza a darse un sentido de ciudadanía mucho más fuerte en ese sentido. Se integra mucho más rápido a la comunidad y comienza inclusive después a hacer acciones tanto culturales como políticas, ¿no? Tiene ahí un intento de realizar talleres de deportes y de baile para lograr como una cohesión social. Sin embargo, ha tenido también intentos fallidos de migración interna, sobre todo laborales a Morelia o a ciudades cercanas. No sé cómo ando de tiempo, Porfiria. La siguiente, por favor. Hola, Joel, te quedan 2 minutos. Perfecto. Pues miren, ya están las conclusiones. Bueno, la primera conclusión es casi muy universal, ¿no? El motivo de retorno determina el proceso de adaptación que se vive emocionalmente hablando, ¿no? En el caso de Gustavo, migra también un poco de ideología, como él lo denomina, porque genera un choque al moverse hacia Estados Unidos y luego a regresar, ¿no? Pero también gran parte de la nostalgia de Gustavo se presenta en que él también migra, haciendo un poco la analogía o la metáfora, del modo de producción, del rural al urbano, ¿no? Entonces, eso también le complica un poco el proceso de adaptación, ¿no? Generar el sentido de comunidad o tratar de integrarse a la comunidad ayuda sin duda alguna para este proceso. Y no sé, esta es una premisa muy, muy, muy general, pero basada en los estudios de caso, pero comparaba y decía que esto de a mayor escolaridad cursada en el país de destino, hay una mayor complejidad para adaptarse a la comunidad de origen, ¿no? Y creo que eso también lo hemos visto mucho en otros casos, sobre todo en el aspecto escolar, ¿no? La adaptación es muy complicada por el sistema educativo mexicano. Y bueno, esto me llamó mucho la atención, los recursos que utilizó Gustavo, que no sé si los buscó o los encontró de casualidad, estos mecanismos terapéuticos aprendidos en el destino y que lo ayudaron, ¿no? Principalmente cuestiones como la meditación, los viajes, la fotografía y el exaltar la belleza natural de la zona en la que se encuentra, ¿no? Y habrá que ver qué papel jugaron los amigos que hizo en su contexto educativo de la high school para ayudarlo por medio de likes a que se animara a seguirlo haciendo, ¿no? Sería todo, Porfiria. Muchas gracias. Bueno, hacemos relevo ya de también Perdón, moderador. Entonces, pues bueno, agradezco mucho la presentación de ambos, las tres. Fue un tema pues, con el eje en el retorno, pero creo que centrado en distintos puntos, y yo creo que de esto se trata, justo como este evento, de esto que tú señalabas, Rodrigo, que nos diera la oportunidad también de tejer redes, como bien lo señalabas, por ejemplo, con Eileen, con Joel, con los distintos colegas que estemos aquí,
No sé si tengan algún comentario aquí dentro de, pues ahora sí que entre nosotros, nosotras, aquí eh, pues aquí en la plataforma, en este espacio, en redes sociales, no tenemos este comentario, pero si hay alguien aquí que quiere hacer algún comentario, es momento. Si pueden abrir, ya hay alguien que tiene la mano levantada, eres tú, Rodrigo, pues yo creo que también podemos hacer esto, podemos dar como estos espacios, si quieren, un par de minutos para redondear, para centrar alguna cuestión, se puede hacer, y de antemano, bueno, les señalo que les señalo que como estamos haciendo ahorita, fragmentando las presentaciones, que es una mesa, después hacemos pausa, después abrimos otra mesa para redes sociales, tiene que ver también con un formato que estamos queriendo hacer para después darle mayor difusión al Congreso, pero sacándolos y colocándolos en nuestras distintas redes sociales, pero por mesa, ahora sí que por tema. Entonces, si es una lata, lo sé, pero creo que nos va a funcionar. Adelante, Rodrigo. Sí, gracias, Ariel. Yo más que redondear, me gustaría como, bueno, uno para que se animen los demás también a participar. Tanto un comentario para Michelle y otro para Joel. Son preguntas como muy puntuales, ¿no? Esta parte, Eileen, de la educación de la migración me llama la atención porque justamente en México probablemente el estigma que se tiene respecto a inmigración y retorno es muy diferenciado respecto a la migración en tránsito. Y esto lo vemos aquí en Metepec, en el Estado de México, hay un, ay, se me fue la palabra, albergue, hay un albergue, ajá, está el albergue y Metepec es básicamente un municipio clase mediero del Estado de México, por decirlo de alguna forma. Y hay una fuerte, que justamente, cuando lo decía Eileen, pensaba, justamente este tipo de estrategia se tiene que hacer no para educar específicamente a la población sobre los que se van y los que regresan que son mexicanos, sino la parte de población en tránsito. Entonces, no sé si en Honduras sea esa misma cuestión, ¿no? O sea, que sea solamente para los retornados, o solamente si ustedes tienen tránsito, o si es para la inmigración esta cuestión de la educación. Y para Joel, rápido, me llamó la atención esto de la nostalgia diferenciada entre Gustavo y Miguel, las conclusiones estas últimas que ponías respecto a que uno tiene más nostalgia que otro. No sé si esta cuestión se deba básicamente porque uno lleva más años que otro en la comunidad de Parácuaro, en México. Entonces, me gustaría que pudieras profundizar un poquito con eso para saber si los tiempos de llegada, que uno tiene 4 años y otro 1 año, están afectando justamente esos procesos de nostalgia. Bien, bueno, gracias por la pregunta. La verdad sí, bueno, también a mí me causó bastante interés e importancia y curiosidad que se habla así de la parte de educación sobre la migración, porque, bueno, voy a primero hablar sobre eso, porque, por ejemplo, acá hay anuncios publicitarios del gobierno, ¿no? Hay que ayudar a nuestros compatriotas migrantes y hay que trabajar para la protección. Bueno, eso es como una cuestión del impacto de los medios de comunicación hacia esa forma de entender la migración. Entonces, sí, es una preocupación de las organizaciones que trabajan para la protección a la migración, de que la gente no solo comprenda de que existen programas, sino también que hay que modificarlos y que hay que darle seguimiento. Ahora, con respecto a lo del tránsito, sí, Honduras es un país de tránsito también, pero algo interesante es país de tránsito más bien como local, con la migración interna, ¿verdad? Es decir, de tránsito más local de pobladores que vienen de provincias más rurales, ¿verdad? Y vienen a la ciudad, por ejemplo, que son aquí Tegucigalpa y San Pedro Sula, que son estas ciudades más grandes, digamos, ¿no? Pero en cuestiones de cómo se ha trabajado la migración de tránsito aquí en Honduras, yo la verdad sí
me atrevo a decir que hace falta bastante investigación y bastante trabajo sobre eso, porque por ahora solo se está trabajando también la migración retornada y deportada, pero la cuestión de tránsito también se habla del Triángulo Norte, pero no hay como ese trabajo real y ese trabajo integral de poder entender cómo es que Honduras es un país de tránsito, si más bien en Honduras los migrantes de Honduras están utilizando otros países de tránsito para poder llegar a su destino, ¿no? Entonces sí, hablar de esto acá hace falta bastante trabajo, la verdad. Me atrevo a decir eso, ¿verdad? No sé si por ahí quizás sí, contesté. Gracias, Eileen. Ahora pasamos con Joel. Adelante, Joel. Gracias, Rodrigo, gracias, Eileen. Un gusto compartir la mesa con ustedes. Rodrigo, sí creo que, bueno, el tiempo de estancia en el país de destino determina o influye en la nostalgia que se vive para el retorno, pero creo también, en el caso específico de estas dos personas, que Miguel creo que no se quería ir desde el principio, ¿no? O sea, estaba migrando por una cuestión, no sé si cultural o sí, la migración a esas zonas tienen que ver hasta con aspectos culturales, entonces, por eso se regresó pronto y desde que se regresó trató de integrarse a la comunidad de origen, ¿no? Entonces, creo que sí, más bien la motivación inicial por la movilidad fue la que derivó la nostalgia. Sí, porque este chico nunca me habló bien de la experiencia. Las clásicas afirmaciones de que en el norte no tienes amigos o que en el norte no puede, todo es trabajo, el tiempo es dinero. Todas estas frases asociadas a situaciones no tan lúdicas, ¿no? Mientras que la otra persona estaba viviendo el mismo contexto, pero con otro tipo de visión, es decir, trabajo, viajo, y él lo encontró en esa manera. Lo que me sorprendió en este caso fue que las razones que me dio Gustavo para migrar no fueron la clásica de que todos en el pueblo se van, sino que yo quería conocer los lugares que veía en las películas, ¿no? O sea, literalmente eso fue lo que me dijo. Entonces eso me llamó mucho la atención. Y bueno, aprovechando también que tengo el micrófono, quisiera preguntar un poco, en el caso específico tú de Rodrigo, que andamos relativamente cerca y no habíamos tenido la posibilidad de interactuar. No sé cuáles ubiques como las zonas de destino de los migrantes acá en el Estado de México. O sea, ¿hacia dónde se van los migrantes de aquí? Adelante, Rodrigo. Tenemos, yo creo que minuto pasado, para poder, Sí, mira, este trabajo todavía está en un proceso muy exploratorio. Yo sé que el sur del Estado de México es un receptor, que son los municipios no metropolitanos, y esto lo tenemos como experiencia de la investigación pasada. Pero si quieres, intercambiamos ya más en corto para que podamos, y pues no sea un diálogo nada más acá entre nosotros, dado el tiempo también, que es un tirano, que bien lo dijo Rodolfo, pero podemos compartir, nos escribimos, nos compartimos correos y para poder como profundizar en eso, Joel, con gusto. Bien, claro. Pues bueno, yo creo que no nos queda más que pues cerrar la mesa, agradecerle a ustedes por este interés en el evento y sobre todo, pues bueno, de manera interesante, pues ver cómo se va, si es un espacio para ir tejiendo redes. Les agradezco mucho. Ahorita vamos a hacer corte en esta presentación, inmediatamente en un par de minutos damos inicio nuevamente en redes sociales. Con la siguiente mesa, que es nuestra mesa 2. Entonces, pues sin más, gracias y dejamos ahorita de compartir para redes sociales, pero ahorita regresamos.